Buen día. Quiero agradecer a la Universidad de los Andes, a la Facultad de Odontología y a los organizadores del primer Congreso en Odontología y Salud Pública por su gentileza de invitarme a participar con el tema de salud bucal y enfermedades crónicas. Eh, yo soy médico familiar. Fui profesora de la Ilustre Universidad de los Andes durante 23 años y actualmente estoy como docente en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Voy a desarrollar el tema con las generalidades, la epidemiología, algunas investigaciones para mostrar la evidencia de la importancia de la asociación entre estas dos patologías, la importancia del mantenimiento de la salud y conclusiones. Vamos a hablar entonces de lo que es salud bucal y enfermedades crónicas. La salud bucal realmente es muy importante para todos los seres humanos en vista de que ella impacta significativamente en la calidad de nuestra vida. La Asociación Dental de Canadá señala que la salud mental es un estado de los tejidos de la boca y de las estructuras relacionadas que va a contribuir positivamente con nuestro bienestar físico, psíquico y social. Y esta nos va a permitir, una salud bucal nos va a permitir hablar, hablar sin temor, sonreírnos, socializarnos, alimentarnos y también besar sin ningún tipo de vergüenza o incomodidad. Las enfermedades periodontales entonces son un factor de riesgo modificable para diversas enfermedades sistémicas y eso tenemos que tenerlo muy claro, sobre todo los médicos de la atención primaria que podemos contribuir en la prevención oportuna y también los odontólogos, por supuesto. Vamos a hablar entonces de la salud gingival y periodontal. La salud gingival clínica es definida tanto en un periodonto intacto como en un periodonto reducido en una persona sin periodontitis con presencia de menos de un 10% de localizaciones de sangrado al sondaje y profundidades de sondaje de menos de 3 milímetros o igual a 3 milímetros. Todas estas enfermedades periodontales en el ámbito humano pues son un amplio, digamos, una arista grande de patologías, pero algunas de estas patologías están relacionadas con el biofilm de la placa bacteriana, mientras que otras aparecen independientemente de este acúmulo de biofilm, pero pudieran ser modificadas o no ser influidas por él. La salud gingival tiene factores de riesgo locales y factores de riesgo sistémicos. Desde el punto de vista local se dice que los factores relacionados con la retención de placa, por ejemplo, en zonas desbordantes, en restauraciones o márgenes de coronas subgingivales y la sequedad de la boca. Otros factores que son de riesgo modificables o factores de riesgo que están desde el punto de vista sistémico, que van a alterar la respuesta inmunoinflamatoria, son sobre todo el tabaquismo, la hiperglucemia en pacientes diabéticos, la ingesta reducida de micronutrientes antioxidantes, que es muy frecuente ahora en Venezuela como país, los fármacos, sobre todo los anticonvulsivantes y los inmunosupresores, niveles elevados de hormonas sexuales esteroideas y los trastornos hematológicos. Pero a su vez las condiciones y lesiones gingivales que no son inducidas por el biofilm o por la placa, tenemos entonces entre ellos los trastornos genéticos del desarrollo, las infecciones específicas, las condiciones inflamatorias o inmunológicas, los procesos reactivos, las neoplasias, pero las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas pareciera que juegan un papel fundamental, igual que las lesiones traumáticas y la pigmentación gingival. Y según el Ministerio de Salud de Colombia, en el cuarto Estudio Nacional de Salud Bucal, se llegó a la conclusión de que las principales patologías en este país son la caries dental, las enfermedades de las encías, las periodontales, los traumas dentales, la fluorosis y las anomalías congénitas, entre ellas el paladar hendido. Y según estuve revisando, en Venezuela es muy similar. Ahora vamos a hablar de las enfermedades crónicas. ¿Qué son las enfermedades crónicas? Pues son unas enfermedades de larga evolución, pero muy lenta, de evolución muy lenta, que están asociadas a factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales, es decir, las enfermedades crónicas no transmisibles van de la mano con los determinantes sociales.
Estas enfermedades entonces se han convertido en la principal causa de morbilidad, de carga de enfermedad, de mortalidad y de discapacidad en las Américas, constituyendo un reto muy complejo para la salud pública, pero además se han convertido en una gran amenaza para el desarrollo económico y social de un país. Y está bien claro y bien fundamentado, que existe una muy fuerte relación entre las enfermedades no transmisibles y las enfermedades bucales, y que afectan en mayor o menor grado a las condiciones sistémicas crónicas en las personas, predominantemente en los adultos mayores. Y en América Latina, en la enfermedad periodontal y las caries afectan a la mayor parte de la población. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico y tratando de analizar los indicadores, está el DAILY, o digamos que son los años de vida ajustados por discapacidad, que es un indicador que nos va a evaluar los años de vida perdidos por una enfermedad. Y por esta enfermedad, por las enfermedades entonces periodontales, se pierden 15 millones de personas a nivel mundial, y por eso se considera que es una gran amenaza para la población. Y de todas estas patologías, la gingivitis es considerada como muy agresiva, afecta de un 30 a un 100% de la población, asimismo la periodontitis crónica, que afecta del 30 al 50%, es decir, que estas son patologías que avanzan en la medida que transcurre la edad de las personas, y de estas patologías pareciera que las más involucradas son la diabetes, la hipertensión arterial y la enfermedad cardiovascular, que están asociadas a la enfermedad periodontal. Ahora, si estamos diciendo que digamos que tanto las enfermedades crónicas como las enfermedades bucales se exacerban a medida que avanza la edad, pues es que nosotros ahora en América Latina tenemos un comportamiento poblacional, digamos, bastante interesante. Fíjense que la pirámide de Venezuela y la de Colombia para 1960 eran muy similares, es decir, una pirámide con una base muy ancha y un vértice muy estrecho, y la base pues representa a la natalidad, a la fecundidad y a la natalidad, y el vértice representa la expectativa de vida. Entonces vemos cómo para el año 2020, tanto en Venezuela como en Colombia, este vértice se ha ampliado y se ha hecho más angosto su base, es decir, está disminuyendo la fecundidad, la natalidad, pero está aumentando la expectativa de vida, y todos sabemos, tanto los odontólogos como los médicos y el resto del equipo de salud, sabemos que son muchas las condiciones que han favorecido la expectativa de vida desde el punto de vista de condiciones sociales, así como también la ciencia, la tecnología, el abordaje oportuno al tratamiento, etcétera. Entonces, la carga de enfermedad bucodental es particularmente muy alta en la población, sobre todo en los más pobres, en los más desfavorecidos, tanto en países en desarrollo como en aquellos desarrollados. Y estas enfermedades son una importante carga mundial en el sector salud y afectan a las personas durante todo su curso de vida, y le van a ocasionar dolor, molestias, desfiguración e incluso la muerte. Y según un estudio realizado en el 2017, las caries dentales sin tratar en dientes permanentes es el trastorno de salud con más frecuencia en la mayoría de los países. Y la periodonta grave puede provocar la pérdida de dientes y puede afectar casi el 10% de la población mundial. Y algo muy importante es que estas son patologías prevenibles y tratables en sus etapas iniciales. Sin embargo, la mayoría de los países de ingresos bajos y medianos no pueden prestar este tipo de servicios, este tipo de tratamientos oportunamente, y por ello muchos de los adultos pues terminan con esta patología, o cuando consultan ya está muy avanzada. Y hay factores de riesgo que nosotros desde el primer nivel de atención, en atención primaria, podemos prevenir como equipo de salud, y entonces tenemos las dietas malsanas ricas en azúcares, el consumo del tabaco y el consumo nocivo de alcohol, que por supuesto es muy frecuente en nuestros países. Entonces, hay países que se han preocupado por esta situación, tanto por las enfermedades crónicas desde el punto de vista sistémico como por las enfermedades orales, y se han trazado la meta de que para el 2025 se disminuyan estas enfermedades, pero para poder ganar, digamos, para poder evitar la muerte prematura en las personas de 30 a 70 años. Pero el impacto de estas metas se lograría si nosotros oportunamente abordáramos los 6 factores de riesgo más importantes, entre ellos el consumo del tabaco, alcohol, la presión arterial, el consumo de sal, la obesidad y, por supuesto, las hiperglicemias. De esta manera la mortalidad disminuiría en una forma muy importante, y por eso se dice que se evitarían más de 37
17 millones de muertes prematuras en los próximos 15 años. Y está vigente, todavía vamos para el 2021, o sea que todavía nos quedan 4 años para que nosotros tratemos de abordar esos factores de riesgo oportunamente y tratar de minimizar estas patologías. Ahora, hay varias investigaciones relacionadas con el tema que me pareció muy interesante, pues la mayoría son odontólogos. Los médicos también ahora más que nunca nos vamos a preocupar, ya que tenemos claro a través de la evidencia que las enfermedades crónicas no transmisibles, que son la primera causa de mortalidad en el mundo y en Latinoamérica y el Caribe también, igual que y ahí está Venezuela y está Colombia, pues entonces nosotros pudiéramos perfectamente, conociendo esta asociación, hacer un abordaje precoz. Esta es una investigación que se realizó en Brasil, que está relacionada con el bajo nivel socioeconómico. ¿Y qué encontramos? Pues a más bajo nivel socioeconómico, mayor es la incidencia y prevalencia de estas patologías. Y de la misma manera, digamos, a mayor edad, pues más patologías, y por eso ellos consiguieron que en el estudio de 218 personas, el 67.9% de estos pacientes que eran hipertensos o que eran diabéticos o que portaban ambas enfermedades tenían altísimo, o sea, más del 50% presentaba placa bacteriana y más del 50% presentaba sangrado gingival. Así que ellos corroboran la asociación entre estas dos patologías y por ello llaman a la reflexión sobre la prevención oportuna. En la revista clínica de periodoncia, implantología y rehabilitación oral del Servier de España se publica un artículo de Chile donde hacen una revisión y resaltan que las enfermedades periodontales como la gingivitis y la periodontitis son un problema de salud pública por su alta prevalencia y su impacto en la calidad de vida y alto costo que implica el tratamiento. Y entonces los factores de riesgo son compartidos con las enfermedades crónicas no transmisibles, pero que además la presencia de la enfermedad periodontal en un paciente que curse con enfermedad crónica no transmisible pudiera contribuir a su exacerbación o a su desarrollo a través de diversos mecanismos patogénicos, y el tratamiento de la condición periodontal genera una reducción de la inflamación sistémica. Como podemos ver, estas enfermedades están asociadas y la prevención es importante. Luego tenemos el estudio de Contreras Rengifo, muy interesante, donde él hace énfasis que los factores de riesgo que tienen estas patologías, las cardiovasculares, la diabetes, en común con la gingivitis, las enfermedades periodontales, pues definitivamente es la inflamación. Así que estudios que llevaron a cabo en España, en México, en Colombia, en Brasil, Argentina y Chile encuentran una prevalencia de periodontitis crónica entre un 30 a un 60% y de gingivitis un 35%, pero en niños con un rango entre el 30 y el 80%. Entonces, mientras que la periodontitis agresiva estaba entre el 1 y 30%, a pesar de que era un porcentaje bajo, pues no es nada despreciable. Así que es muy importante resaltar que las enfermedades periodontales, incluyendo la gingivitis, comparten factores de riesgo con las enfermedades crónicas no transmisibles, así que el tratamiento de unas va a afectar el riesgo de las otras. Este es otro estudio del 2017, donde asocian la hipertensión arterial con la periodontitis y hacen un estudio en 149 individuos. Esto fue en una cárcel en La Habana, y ellos encuentran que el 21.5% de la población estudiada tenía periodontitis crónica con más frecuencia y severidad en los individuos que eran portadores de hipertensión arterial. Y por ello, entonces ellos digamos que resaltan la importancia de que una población joven entre 20 y 29 años pues ya tiene mucho daño en su cavidad oral y que pudiera estar solapadamente contribuyendo o exacerbando la inflamación en las personas a nivel de endotelio, en las personas con hipertensión arterial. Otro estudio del 2019, donde quieren hacer la asociación con diabetes mellitus y las manifestaciones de la cavidad oral, ellos encuentran entonces que los altos niveles de azúcar
en la sangre y su salud en general, contribuye definitivamente a la inflamación y a las lesiones en la cavidad oral y viceversa. Y entonces, como están estrechamente relacionadas, se requiere de un cuidado constante para evitar las complicaciones como las que se producen en la cavidad oral y como las que se producen, perdón, a nivel sistémico. Es decir, lo que se quiere es evitar las complicaciones como la enfermedad periodontal, la disfunción endotelial y entre otras la candidiasis oral. Entonces, la evidencia científica actual refleja que existe una relación bidireccional entre la diabetes y la periodontitis, de tal modo que se considera que la diabetes está asociada a un incremento, o sea, que está incrementada la asociación en la incidencia y en la progresión de esta enfermedad bucal, y la infección periodontal está asociada con un escaso control glucémico en diabéticos, facilitando el agravamiento de la periodontitis. Y aquí me llama la reflexión porque definitivamente, como la diabetes es una enfermedad muy frecuente, nosotros en la consulta diaria, a pesar de que sí, en el examen físico integral valoramos la cavidad oral, pero no hacemos la asociación de que el mal control de la glicemia o el mal control de la cavidad oral pudiera estar influyendo en ese paciente. Es simplemente nos dedicamos, por lo menos los médicos, al control metabólico del paciente, a dar algunas recomendaciones, pero muchas veces dejamos de lado la importancia de las lesiones de la cavidad oral o de la prevención oportuna de la cavidad oral. Otro estudio de hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica con las repercusiones estomatológicas está muy claro que dice que las dos realidades fisiopatológicas de reconocimiento mortal que son crecientes en el ámbito mundial y de prioridades en materia de salud integral, mientras que en este caso, en efecto, la hipertensión arterial, la aterosclerosis son causa cada vez mayor de nefropatía, y este deterioro crónico de la función renal de la función renal genera un estado vasculopático que facilita el desarrollo de lesiones a nivel cardiovascular. O sea que estas enfermedades definitivamente van de la mano. O sea, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y las enfermedades renales van de la mano, porque a mayor deterioro del control metabólico y del control endotelial, en el caso de las enfermedades cardiovasculares, llámese hipertensión arterial, falla cardíaca, arritmias, etcétera, pues entonces se va dañando el riñón igual que la diabetes. Entonces, estos signos no van aislados, se comportan como factores desencadenantes de las afecciones bucodentales, como la serostomía, el agrandamiento gingival, el edema gingival, la enfermedad periodontal, las hemorragias petequiales y entre otras lesiones estomatológicas que empeoran el pronóstico de la enfermedad sistémica, afectando por supuesto a la calidad de vida de las personas. Es así que se comportan como factores etiológicos de la enfermedad. Entonces pueden ser etiológicos, pueden ser digamos sinérgicos de la enfermedad. Por lo tanto, definitivamente tenemos que prestarle atención a esta asociación. Y en la revista Hipertensión publica un artículo que se llama Mala salud bucal y control de la presión arterial en adultos hipertensos en Estados Unidos. Fue un estudio que se llevó a cabo, un estudio prospectivo del 2009 al 2014, y ellos concluyen que definitivamente la mala salud oral puede intervenir en el mal control de la hipertensión arterial. La enfermedad periodontal, una condición marcada por la infección de las encías, la inflamación de las encías y el daño dental, parece que empeoran las cifras de tensión arterial e influyen en el buen resultado del tratamiento. Y entonces los hallazgos de este estudio subrayan la importancia de que una buena salud oral, con el control de la presión arterial y su papel en la prevención de efectos cardiovasculares adversos, se sabe que previenen todas las consecuencias de una hipertensión arterial no tratada. En otro estudio reciente del 2020, fue publicado en la revista colombiana de cardiología, ellos hacen un estudio en 83 pacientes y encuentran que la prevalencia y la gravedad de la enfermedad periodontal fueron evaluadas pues, con el índice periodontal de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades Cardiovasculares, y consiguen una altísima prevalencia, un 97% en ellos de enfermedad periodontal, y la periodontitis avanzada en casi 3/4 o más de 3/4 partes, bueno, más de 2/4 partes o casi de la población, es decir, un 38.3%. Es decir, que definitivamente a través de este estudio se mostró una
muy grave situación con respecto a los pacientes de la periodontitis, es decir, que los índices clínicos de enfermedad inflamatoria, de enfermedad periodontal, se elevaron en todos con resultados altamente significativos. Es decir, entonces, en estos pacientes que tenían síndrome coronario agudo, definitivamente pareciera que no lo tomamos en consideración, un paciente que llega con una isquemia, digamos con una angina inestable o con un infarto del miocardio, nosotros como médicos, créanme, lo primero que vamos a observar es la cavidad oral de ese paciente. Y fíjese las sorpresas, o sea, de todos esos pacientes que ingresaron sin comorbilidades y que ingresaron al programa de rehabilitación cardíaca para completar su tratamiento, tenían una altísima prevalencia y muy grave la enfermedad periodontal. Entonces, esto nos llama a la reflexión sobre la importancia de que trabajemos de la mano con los odontólogos para poder tener una población más sana. Y en el 2018, en España, digamos que hacen una muy buena revisión y hacen actualizan la clasificación de las enfermedades periodontales y periimplantarias, donde ellos, digamos que actualizan la clasificación de la salud gingival y sus alteraciones, la salud gingival y sus alteraciones inducidas por placa. Ellos definen los criterios para la salud gingival y la gingivitis por placa. Ellos clasifican la periodontitis por estadios, por gravedad, por complejidad y por grados, y clasifican asimismo los accesos periodontales y la salud periimplantaria. O sea que es importante que por favor les llamo a la reflexión para que ustedes revisen este artículo sumamente interesante, porque definitivamente ahora la periodontitis se clasifica por medio de dimensiones, tanto en estadios y grados, y también ya hay una clasificación actualizada de los accesos que vale la pena que los odontólogos y también por supuesto los médicos estemos empapados de cómo evoluciona la ciencia para que atendamos mejor a los pacientes. Entonces, si nos vamos con esta revisión y toda esta, digamos, gama de evidencia sobre la asociación de estas dos patologías, vamos a tener entonces tareas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Desde el punto de vista del individuo, de la familia, la comunidad, nosotros desde el punto de vista del sector salud, tenemos definitivamente que brindar educación para la salud dirigida a mejorar las habilidades sociales que deben tener tanto los niños como los docentes, porque ellos están mucho tiempo con los alumnos, los padres, por supuesto, que es la primera, donde la primera escala donde se hace la socialización. Entonces tenemos que sensibilizar sobre la importancia de mantener la salud bucal sana en la vida cotidiana, todas las ventajas que vamos a tener con una salud bucal sana, y entonces nosotros como equipo de salud tenemos la responsabilidad de brindar herramientas para fortalecer las habilidades sociales desde autoestima, autoconocimiento, comunicación asertiva, relaciones interpersonales. Todo esto nos va a servir al autocuidado. Una persona que maneje muy bien las habilidades sociales va a tener más elementos, más estrategias para poder autocuidarse a sí mismo y a otros. Entonces, nosotros pudiéramos utilizar la educación para la salud como estrategia fundamental desde los primeros años de vida, donde en los colegios. Entonces sabemos que los escolares, si nosotros desarrollamos actividades desde el punto de vista intersectorial con participación de los docentes, podemos definitivamente llegar con una información veraz al niño y a las familias y contribuir con la salud bucal. Y para cerrar, entonces tomé este modelo de Contreras y que está fundamentado por MinSalud de Colombia, y se dice que hacia un modelo de salud que integre la salud general y la salud oral, donde la salud pública juega un papel fundamental. ¿En quién? En el individuo, en la familia y en la sociedad, en las comunidades, haciendo que promoción de la salud y prevención de la enfermedad, donde la atención primaria con su accesibilidad, con la oportunidad, con la integralidad y con la continuidad, podemos mejorar los servicios de salud, brindando educación para la salud para que la gente tome conciencia sobre la importancia del autocuidado y se trabaje en pro de disminuir los factores de riesgo del biofilm, de la epigenética y sobre todo de algunos determinantes sociales, porque a pesar de comprender que en los determinantes sociales de la salud hay, determinantes que escapan a nuestras manos y que son responsabilidad del Estado,
Estado, nosotros sí podemos, digamos, desde muy pequeños a los niños darles educación, brindarles información empática, continua, a los docentes para que nos ayuden con esta tarea, a todos los pacientes que nos llegan a nivel de los ambulatorios, de la red ambulatoria, de las consultas externas, para de esta manera lograr modificar. Sabemos que la modificación de la conducta es un proceso, pero podemos a través de la educación para la salud, de los estilos de vida saludables, del compromiso de la gente a través de su ciclo o su curso de vida, tomando en cuenta la diversidad étnica y cultural, trabajar en la promoción de la salud, porque definitivamente la salud general y la salud oral deben integrarse y que es una responsabilidad de los servicios de salud, es una responsabilidad de la sociedad, las personas del sector educativo, de la alimentación, del comercio, digamos que todos trabajando de la mano, trabajando en equipo de salud, lo podemos lograr. Les doy las gracias porque definitivamente hay muchísimo tema, muchísimo que hablar sobre este tema. Los odontólogos pues son expertos en esta área y los médicos tenemos que sensibilizarnos un poco más sobre la importancia de este tema y de prevenir, la prevención, la promoción y la prevención son el baluarte fundamental porque la curación sale muy costosa al individuo, a la familia y al Estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mi mail mmgia812@una.edu.co. Hasta luego.